Medición de presión y temperatura. ¿Qué es la presión? Por definición, la presión es la fuerza que se reparte en una superficie sobre la cual se actúa. Se mide por el manómetro, que básicamente es un instrumento para medir presión, ¿no? Ya sea por fluido o por gas. Eh, Usada como principio el líquido estacionario. Como instrumento tenemos el tubo en U, que es el más usado para medir bajas presiones. Mide también la diferencia entre los fluidos, como vemos en la imagen, ¿no? Donde hay dos presiones que entran al lado de cada tubo. También tenemos la diferencia de altura, que nos ayudará a poder saber cuál es la diferencia de presión. También tenemos el tubo de Bourdon, que es de los instrumentos más usados a nivel industrial, donde la presión entra al instrumento metálico, ese se deforma y los componentes captan esa deformación y hacen que la aguja se mueva. También tenemos el sensor de presión capacitivo, es el más usado en el transmisor de presión y funciona principalmente de diafragmas. Hay tres diafragmas acá, uno en cada lado y uno en el centro que es llamado el diafragma sensor. ¿Pero por qué sensor? Es porque recibe la señal de los dos que están al costado, ¿no? Ya sea izquierda o derecha. De acuerdo a eso, manda una señal al hilo conductor y nos va a decir cuál es la diferencia de presión. Tenemos otro que es el sensor de presión piezoeléctrico. Su funcionamiento se basa en los cristales simétricos. Igualmente acá vemos claramente que la presión ejerce sobre el diafragma, ese se deforma y el cristal recibe eso y manda una señal para que nos diga cuánto es la presión. Tenemos el termómetro que todos conocemos, el termómetro de vidrio, que bueno, es un tubo de vidrio más mercurio. También tenemos el termómetro tipo bulbo. Dentro de bulbo generalmente hay alcohol cloruro de mercurio. Este cuando aumenta su temperatura hace que el capilar se desenrolle y así nos pueda dar, ¿no? Cuánto es la presión porque la aguja se mueve. También tenemos el sensor RTD, que es un sensor detector, perdón, de temperatura basado en la variación de la resistencia eléctrica de un conductor por efectos de la temperatura. Tenemos el termopar, que consiste en dos filamentos de distintos metales que se conectan entre sí por soldadura. Pero no solamente por soldadura, también con tan solo tocarse en el punto de medición o si se enroja también funciona. Y este mide la diferencia de temperatura entre el punto de medición y el punto de conexión. Gracias. Bueno, ahora hablaremos sobre la medición de nivel. ¿Cómo se define? Se define como la determinación de la posición de una interfaz que existe entre dos medios separados por la gravedad con respecto a una línea de referencia. ¿De qué se encarga? En la industria, medir el nivel generalmente se relaciona con determinar el nivel de un líquido o de un sólido en un recipiente. El nivel alcanzado en un tanque se emplea a menudo para calcular el volumen del líquido o del sólido contenido. Los medidores de nivel se utilizan en procesos de líquidos y sólidos. La clasificación de los instrumentos de medición de nivel. Instrumentos de medida directa. La varilla. La determinación de nivel se efectúa por la lectura directa de la longitud mojada por el líquido. Varilla con gancho. Se utiliza en tanques a presión atmosférica y muestra directamente la medición cuando el gancho llega a la superficie. Cinta y plomada. Se utiliza cuando la distancia de la superficie a la parte superior del tanque es difícil acceso. También podemos encontrar el nivel de cristal, flotador con conexión directa, cinta y plomada. Instrumentos de presión hidrostática. Medidor manométrico y medidor de tipo burbujeo. El medidor manométrico mide la presión debido a la altura del líquido que existe entre el nivel del tanque y el eje del instrumento. Para terminar, medición de flujo. ¿Cómo se define? El término flujo representa a una variable que indica cuán rápido se está moviendo el fluido. El fluido puede ser expresado como flujo volumétrico, flujo másico y como velocidad de fluido. Normalmente se utilizan dos tipos de medición de caudal. Dentro de los caudales volumétricos podemos medir el caudal por presión diferencial, turbinas, medidores de desplazamiento positivo, rotámetros.
Y dentro de los caudales básicos podemos medir por compensación de la medida volumétrica, por medición directa. Los instrumentos de medición que se utilizan para la medición de flujo son las siguientes: caudalímetro másico, caudalímetros de ultrasonidos, rotámetros. La selección adecuada del instrumento dependerá del proceso, su corrosión, temperatura, viscosidad y propiedades.